De nuevo les damos la bienvenida y vamos a dar continuidad al evento. Eh, Bienvenidos sean todos a este primer ciclo de formación que organiza Blue Note Data Analysis. Es para nosotros contar con ustedes, es todo un gusto para nosotros contar con ustedes. Les recordamos mantener los micrófonos apagados y las cámaras apagadas para mejorar la transmisión. Como se darán cuenta, somos varios participantes. Les solicitamos que las preguntas las formulen al final del evento. Vamos a estarlas recopilando y vamos a intentar dar la mayor cantidad de respuestas. En determinado caso que no podamos contestarlas todas, en la siguiente charla seguiremos dando continuidad a estas preguntas. Una vez más, bienvenidos a todos. La charla de hoy va a estar a cargo del presidente, fundador y gerente general de Blue Note Data Analysis, Víctor Manuel Solarte, biólogo con una maestría en biología. Él nos va a hablar de cuál es la importancia de utilizar la estadística multivariante en los análisis ambientales. Ahora que ya conocemos los datos, ¿qué vamos a hacer con ellos? Víctor, eres bienvenido. Stephanie, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Bastante chévere mirar que la convocatoria ha llegado a bastantes personas. Supongo que casi todos ustedes están de alguna forma vinculados al área ambiental, sea por los estudios ambientales o por los laboratorios ambientales. Entonces, pues vamos a compartir, vamos a pasar un poquito más de media hora navegando sobre algunos conceptos y pues veamos. ¿Me confirman si se puede, si ven la pantalla completa? Bueno, listo. Vale, gracias. Stephanie, como me presentó, soy biólogo. Tengo una maestría en ciencias. Me he dedicado en los últimos años a ser consultor y asesor en análisis de datos desde lo ambiental, lo ecológico, en ciencias productivas, ciencias de la salud, pero hay algo con lo que me he sentido mucho más cómodo, sobre todo en los últimos años, y es en la parte ambiental. Y alguna de las cosas que a veces creemos es que esto es muy complicado y tal vez no lo es, ¿saben? Puede ser que sea engorroso al principio, pero si uno entiende lo más elemental y lo más básico, tal vez sea más sencillo de lo que se imagina. Blue Note Data Analysis es una empresa que presta los servicios de análisis de datos y también nos encanta compartir nuestro conocimiento a través de estas líneas. Estén atentos, dentro de 8 días será la segunda charla, en 3 semanas, en 2 semanas será la tercera charla y siempre estamos botando tips en nuestras redes sociales sobre lo que significan los análisis de datos. Bueno, lo primero es hablar sobre qué significa el análisis numérico de datos en los estudios ambientales. Y siempre, definitivamente, está enmarcado dentro de lo que llamamos las ciencias cuantitativas e hipotético-deductivas. En los estudios ambientales, definitivamente tenemos una gran cantidad de datos. Datos numéricos, datos cualitativos, cuantitativos, y podemos formular hipótesis, someter a pruebas estadísticas dichas hipótesis y evaluar esa validez. Antes, hace más de 15 años, nos encargábamos de hacer casi exclusivamente estudios descriptivos. Si bien lo seguimos haciendo, ya no son un fin, son un camino que explican un fenómeno en particular. Podemos diseñar experimentos controlados. De hecho, en estudios ambientales es bastante frecuente realizarlos. Cuando queremos hacer estudios ambientales, debemos conocer los tipos de datos. Es decir, tener un conocimiento mucho más amplio de una estadística que de pronto la recibimos en un pregrado,
Necesitamos dar un pequeño paso adelante, subir un escalón, reconocer cuáles son los requisitos y diferenciar las diferentes pruebas que hay al respecto. Y tenemos que preguntarnos en este instante o cada vez que nos enfrentemos a cualquier cantidad de datos en el aspecto ambiental, si tengo el conocimiento suficiente, si estoy entrenado desde lo práctico, porque una cosa es mirarlos desde un mundo muy teórico, casi fantasmal diría yo, necesitamos es que estén aterrizados. ¿Satisfacen mis necesidades en esos estudios específicos que estoy haciendo? Y aquí viene algo muy importante. ¿Qué tan actualizado estoy? Los software, los paquetes estadísticos que existían hasta hace algunos años eran bastante complicados de manejar en algunos sentidos. Ahora son menos complicados, pero también tienen muchísimas más herramientas. De hecho, existen muchísimos más paquetes de los que existían hace 15 o 20 años. Entonces, ¿qué tan actualizado me encuentro en ese sentido? Y sobre todo, esto me sirve para mi vida profesional, no para la vida profesional del otro, no, para la mía. A veces acudimos a alguien porque esta persona sabe de estadística o maneja un software, pero nosotros somos los que realmente debemos aplicar las pruebas conociendo lo que necesitamos resolver. No esperemos que los otros también nos digan qué es lo que necesitas hacer. Tenemos que dar ese paso a priori nosotros. Entiendo los requisitos de una prueba, miren qué fundamental es esto, porque hay un pool de pruebas, son bastantes, son demasiadas. Entonces debo reconocer qué puedo hacer con este tipo de prueba y qué no puedo hacer con esto. Pero una vez que entienda esos requisitos, necesito saber interpretar los resultados. Hay una solución en la vida como en todo. Practicar, practicar y practicar. No hay de otra. ¿Sí? En mi época utilizábamos papel y lápiz para aprender estadística multivariante. Ya vamos a ver dentro de unos minutos. Pero ahora es más a veces un poquito de programación o a veces reconocer cómo funcionan algunos de estos paquetes o software que, créanme, muchos son bastante intuitivos. La finalidad, al fin y al cabo, es sacar conclusiones de interés ambiental. ¿Qué abarca la estadística en los estudios ambientales? Primero, que me permite revelar una información de forma eficiente, siempre y cuando la he ordenado y filtrado de la forma más correcta. Me permite reconocer cómo colectar y cómo arreglar los datos. El meollo del asunto, a analizarlos. Pero, ¿qué hacemos si colectamos y arreglamos, filtramos, codificamos de la forma correcta e incluso analizamos si no los presentamos de una forma adecuada? Presentar la información de la forma más adecuada es todo un trabajo de creatividad. Esto es el pedazo de arte que hay en los análisis de datos, en la estadística. Gran parte de lo que hacen los estudios multivariantes es facilitar esa presentación de la información de maneras agradables, visualmente estéticas, con la información condensada y que nos permita llegar a unas conclusiones de una forma más rápida. ¿Qué es lo que hablamos cuando nos referimos a la interpretación o a comunicar esos hallazgos? Que esa es la otra. Puedo tener figuras, tablas y estadísticos perfectos, pero tengo que saberlos comunicar. La importancia, pues creo que todos lo sabemos, pero no sobra repetirlo. Me permite hacer observaciones, permite que mis datos, si están dispersos, los pueda condensar. Me permite definir si hay o no hay diferencias entre puntos de muestreos, sistemas de muestreos, lugares, áreas, individuos. Cuando necesitamos evaluar información de una serie grande de observaciones, o corta o pequeña. Cuando necesitamos comprender la información que hemos obtenido y cuando vamos a comunicarla.
recuerdo muy bien lo que es estar en una auditoría eh, o frente a unos jefes y tratar de mostrar los resultados que yo tengo de la forma más sencilla posible. Los estudios multivariantes, los análisis multivariantes en gran medida nos suele permitir esto. Y llegando al grano, ¿qué es la estadística multivariante? La estadística multivariante es el estudio estadístico de varias variables medidas en una población o en varios grupos o en muchos sitios de muestreo o en varias unidades muestrales. Entonces, no estamos hablando de una sola variable, sino de un conjunto de varias variables que generalmente están medidas en muchas unidades de muestreo, en muchos sitios, en muchos individuos, en muchos objetos de estudio, muchos grupos o en una superpoblación. El interés es explorar e inferir qué hay detrás de estas variables. Vamos a buscar una interacción o una interrelación que está dentro de esos grupos y entre los grupos. Hasta ahí suena un poquito complejo, pero vamos a ver que no es mucho eso. Hay varios objetivos en la estadística multivariante. El primero es resumir los datos. Entonces, vamos a tener ese gran conjunto de variables y los vamos a reducir a unas muy poquitas variables, tratando de evitar la pérdida de información. ¿Por qué lo hacemos? Porque queremos describir una realidad que es altamente compleja y simplificarla en unas poquitas variables. Esas pocas variables son nuevas o las hemos extraído del sistema. Las dos ventajas. Uno, súper clave, la representación gráfica. Esa representación gráfica generalmente nos permite hacer comparaciones de diferentes conjuntos de datos o diferentes instantes en el tiempo. Por supuesto, esto nos da paso a mejorar el conocimiento de esa realidad que estamos estudiando. Otros objetivos es proporcionar métodos objetivos para conocer cuántas variables, ahora las vamos a llamar factores o dimensiones, que puedan ser indicadoras de alguna realidad compleja. Miren, objetivos, son métodos objetivos. Aquí evitamos casi al 100% definiciones subjetivas o simplemente corazonadas sobre los datos cuando los tenemos completamente dispersos. Determinar las propiedades de las variables, en muchas ocasiones ese es el objetivo. Encontrar grupos cuando los hay. Si no los hay, también es un resultado interesantísimo. Clasificar nuevas observaciones en grupos que nosotros predefinimos, que hemos caracterizado, categorizado, y podemos relacionar dos o más conjuntos de variables. A esto le vamos a llamar análisis canónico, que es la tercera charla de este ciclo. La estadística multivariante se aplica en todos los campos que se les pueda ocurrir. Estos son solo unos pocos ejemplos que están mucho más relacionados con las ciencias ambientales. Construcción de tipologías de clientes, clasificar terrenos de cultivo, clasificar restos arqueológicos, factores antrópicos que afectan la dispersión de especies, dimensiones en la contaminación ambiental, dimensiones del desarrollo económico, caracterizar y clasificar suelos o sedimentos y clasificar sistemas, hábitats, aguas, vertimientos y un etcétera muy largo. Como se dan cuenta, creo que casi todos ustedes han tenido que mirar algunos de estos aspectos dentro de lo que llamamos las ciencias ambientales o los estudios ambientales. Dentro de las técnicas, ahí realmente vamos a hablar siempre de un arreglo matricial. Ahora vemos, ya, ya vamos a dejar de hablar tanto con demasiadas letras y vamos a ver con ejemplos. Vamos a disponer nuestra información en una matriz o en diferentes matrices. Siempre, siempre en las filas ubicaremos a los individuos, objetos, sitios de muestreo, unidades de muestreo. Y en las columnas ubicaremos las variables. Veamos dos ejemplos de matrices.
Imaginen que vamos a estudiar 60 localidades en los llanos orientales, donde emplearemos 30 indicadores de estructura y composición del hábitat. Esa matriz contiene 60 filas y 30 columnas. 60 unidades de muestreo, aquí les llamamos localidades, y 30 variables, que son indicadoras de diferentes elementos de la estructura o composición. Otro ejemplo, imaginen que tenemos 23 sitios de muestreo en el Magdalena Medio y vamos a tomar muestras para realizar análisis físico-químicos de 52 parámetros. Esta matriz es 23 por 52. Una cosa importante, observen que en algunos casos tenemos más unidades de muestreo que variables. En otras ocasiones ocurre lo contrario. Tenemos muchas más variables que unidades de muestreo. Luego lo veremos. Entonces, cuando yo estudio las filas, estoy trabajando con los individuos o unidades de muestreo. Cuando estudio las columnas, estoy analizando las variables. Pero también existen análisis que me permite trabajar con las dos dimensiones. Cuando hablamos de organizar los datos, tenemos que preparar, filtrar y codificarlos. Este es un ejemplo básico y esencial de cómo siempre deberíamos organizar los datos, que nos permite trabajar en la mayoría de paquetes estadísticos para análisis multivariantes y en la mayoría de software estadísticos que tienen los paquetes de análisis multivariantes. Generalmente, bueno, como les había dicho, en las filas vamos a ubicar los individuos o unidades de muestreo. Miren que aquí en la tercera columna, esto es una cuestión de gusto o azar, en la tercera columna puse el ID, el identificador. Es un código interno con el que le vamos a llamar a esa unidad de muestreo. Y hemos medido 10 variables, ¿ya? Con diferentes unidades. Algunas variables, aquí dice G, género podría ser hombre, mujer o hembra, macho, si hablamos de algunos animales, son de carácter dicotómico. En otros casos tenemos unas variables categóricas que podrían ser politómicas, pero aquí quiero señalar algo importante. Cuando usted tenga su tabla de datos, no recodifique esto, ¿sí? Puede ser potrero, bosque, río, lago, cualquier unidad categórica que usted considere, déjela así. No le vaya a colocar luego un 0, un 1, un 2, un 3, a menos que el software efectivamente se lo pida. Otra característica que con la que a veces nos enfrentamos son las casillas en blanco. Aquí pudo deberse a varias circunstancias. O no alcanzamos a medir ese dato o ese dato se perdió. Físicamente se perdió. Lo pude haber señalado en un papel, pero se me perdió el papel. Claro que actualmente casi todo lo manejamos en tabletas o celulares. Es mucho más fácil registrar la información y si uno tiene conexión directa con la red, toda la información queda en la nube. Entonces, codificaciones de formas sencillas, no cambiemos palabras o categorías por números. Eso se lo pueden dejar ya a quien vaya a analizar a última hora o en última instancia los datos, pero casi todos los softwares son capaces de analizar las categorías. La organización de los datos. Hablemos de esos datos perdidos. Hablemos de estas casillas en blanco. Hay dos conceptos que debemos tener en cuenta con esta casilla en blanco. Es una casilla en blanco, es decir, no hay registro de ese dato, o en esta casilla hay un 0. El 0 puede ser ausencia o es un dato informativo. Es decir, había 0 de la unidad que sea, de la variable en la magnitud que sea, y significaba 0, o era un conjunto vacío. Entonces, si es un 0 informativo, lo vamos a escribir. Pero
Si no sabíamos qué había ahí, pues lo dejamos en blanco. Cuando tenemos datos perdidos, tenemos líos, ¿sí? Porque en este caso tenemos que tomar una decisión. Hay demasiadas casillas en blanco. Lo mejor es eliminar esta variable. ¿Qué era importante? ¿Qué le vamos a hacer? Hay demasiadas casillas en blanco. La otra opción es eliminar a todo el individuo con todas sus variables. Todavía más crítico. Entonces, cuando tenemos muchos datos perdidos, eliminamos la fila o la columna. En este caso concreto, vamos a eliminar la columna L, la variable 9. Si son pocos, tenemos la posibilidad de llenar esas celdas vacías. ¿Cómo las vamos a llenar? Estimando las observaciones faltantes. A eso le vamos a llamar imputación. Hay muchas técnicas para imputar los datos. El más sencillo de todos, pero el menos aconsejable. Reemplazar el valor faltante con el promedio o la moda, o la media de las clases. Pero aquí el sesgo es gigantesco, porque si tú pones el promedio en una casilla vacía, estás disminuyendo la variabilidad de todo el sistema y vas a generar un sesgo. Entonces es una de las recomendaciones últimas, o mejor, no lo hagamos. A veces puede ser la única medida que tenemos que sea posible. Hay otras que los mismos software lo hacen y es realizar una serie de regresiones consecutivas, regresiones múltiples. Hay una técnica que casi todos los paquetes estadísticos lo tienen en algún lado. Celdas perdidas, valores perdidos, y ahí te permite chulearlo y es busca el vecino más cercano. El concepto es como se lo están imaginando. Tienen una dispersión de puntos. ¿Qué tanto se parece el dato perdido dentro de esa dispersión de puntos? Otros sistemas son el emparejamiento de la media, un cálculo de la máxima verosimilitud, ya más complejo, mucho más complejo, las redes neuronales. Aquí ya necesitas hacer programación, crear sistemas autómatas, y actualmente se están desarrollando muchísimas redes neuronales, muchos nuevos conceptos. Y la otra es una imputación aleatoria, pero pues si yo tengo, como vamos a ver dentro de un momento, coliformes totales, que puede ir desde 0 hasta 10 millones, y le hago una imputación aleatoria, me puede salir desde 0 hasta 10 millones, y todo ese rango posible de opciones. Entonces, es otra que cuando el rango es demasiado grande, es mejor no hacerlo. Y el último concepto que vemos antes de llegar a un ejemplo será el de detección de datos atípicos. Estos datos atípicos también les llamamos outliers, es la palabra en inglés que significa discordante, anómalo o, entre comillas, contaminante. Atípico es el que discrepa de lo esperado, el que se sale de un estándar, de una norma, de un rango que estamos esperando. Consideremos los pesos del hombre promedio colombiano. El rango debe estar entre 50 y 90 kilogramos. Pero si hay alguien que pesa 30 kilogramos, es un valor completamente atípico, es muy pequeño. O alguien que llegara a pesar 200 kilogramos, es atípico, está en los extremos. No significa que sea un valor influyente, porque esa observación simplemente impacta sobre los valores de la predicción. Lo importante aquí es tener en cuenta que los valores atípicos distorsionan las medidas en localización, en escala, en asociación, en orientación. Si tú tienes un rango de pesos de los hombres adultos colombianos entre 60 y 90 kilogramos y te aparece uno de 200 kilogramos, te dispersa completamente hacia la derecha de la gráfica. Se deben detectar y tomar las decisiones para eliminarlos o dejarlos. Perdón. Los diferentes tipos de variables que les llamamos descriptores también son importantísimos tenerlos en cuenta porque nos define también el camino que vamos a tomar con los análisis multivariantes.
Tenemos dos grandes conjuntos de datos, los datos cualitativos o categóricos y los cuantitativos o numéricos. De este primer grupo tenemos dos grandes grupos, los nominales y los ordinales. Los nominales pueden ser dicotómicos o politómicos. Los dicotómicos tienen dos y solo dos opciones. Ejemplos clásicos, el sexo, macho o hembra. Cuando hablamos de los índices de presencia-ausencia de Sorensen, por ejemplo, presente o ausente. O cuando hemos colectado un animal, está vivo o muerto. No existe una tercera opción. Los politómicos toman tres o más categorías. Pensemos en la estratificación socioeconómica, los estratos 1 al 6, o imaginen los diferentes componentes en un estudio ambiental, componente biótico, abiótico, socioeconómico, etc. O quienes trabajan con el componente biótico, mirarán en sus listas negras que existen diferentes opciones como extinto, en peligro, crítico, vulnerable, menor preocupación, etc. Los ordinales significa que tienen un orden intrínseco o nosotros hemos creado ese orden. Por ejemplo, el grado de severidad puede ser desde un disturbio severo, moderado o leve. En este caso lo he ordenado de lo peor a lo menos complicado. O imaginen el número de aves avistadas entre 5 y 6 de la mañana, 6 y 7, 7 y 8, y así sucesivamente hasta terminar el ciclo del día. Los datos cuantitativos pueden ser continuos o discretos. Los continuos son aquellos que entre dos valores puedo tener infinidad de posibilidades. Es decir, nos permiten los datos, los decimales. Ejemplo, temperatura ambiental o el peso. En cambio, los discretos son conteos. Es decir, la frecuencia cardíaca en reposo o los habitantes en un área. O hay 120 personas, 141 personas, 1350, pero no pueden haber. Encontré 120.1 personas. Es imposible. ¿Esto por qué es importante? Porque también define cómo voy a organizar la información y qué tipo de distancia o índice o coeficiente utilizaré en los estudios multivariantes. Hay muchas clasificaciones de los análisis multivariantes, pero a mí me gusta esta porque va al grano y es sencilla. Puede ser o resumes los datos o obtienes indicadores o quieres clasificar y construir grupos o buscar relacionar variables. Y dentro de esto hay dos grandes enfoques. Uno que es netamente descriptivo, que lo único que quieres es revelar la información, o el otro que es un enfoque inferencial, es decir, buscas generar conocimiento. Entonces, resumir los datos desde el punto de vista descriptivo, simplemente puedo describirlos. O puedo buscar indicadores para realizar un análisis a través de un análisis de componentes principales, un escalamiento o un análisis de correspondencia, o los conglomerados para clasificar o construir grupos o regresiones y análisis de varianzas multivariantes para relacionar variables. Pero si quiero buscar, generar nuevo conocimiento, descubrir qué es lo que está detrás de todo esto, es decir, un enfoque inferencial, necesitaré hacer un análisis factorial, discriminante, clasificaciones mediante mezclas, MANOVAs o correlaciones canónicas. Hoy vamos a ver el primero de estos, porque el tiempo no nos alcanza para más. En 8 días miraremos 3, que será el escalamiento, el análisis de correspondencias y los conglomerados, y dentro de 2 semanas veremos el análisis factorial, el discriminante y las correlaciones canónicas. Me regalan 2 minutos, atiendo al gato, qué pena. A ver.
No sé si es la ventaja o desventaja de estar en casa, pero bueno, nunca me había pasado. Algunos tendrán mascotas y les habrá sucedido. Bien, entonces veamos el primero, análisis de componentes principales. Sí, seguimos ahí todo, ¿cierto? El objetivo del análisis de componentes principales, llamado en inglés Principal Component Analysis, también en español lo vemos como ACP. Esto es una costumbre mía, yo le llamo PCA. El objetivo es estructurar un conjunto de datos multivariado mediante la reducción del número de variables. ¿Recuerdan el ejemplo que teníamos? 60 unidades por 30 variables. Tal vez 30 variables son demasiado. O que teníamos 27 unidades de muestreo por 52 variables físico-químicas. Tal vez podamos reducir esas 52 a un menor número de variables. Entonces, vamos a transformar el conjunto de variables originales en un conjunto más pequeño de variables, las cuales son combinaciones lineales de las primeras. Y la idea es que contengan la mayor parte de la variabilidad presente en el conjunto inicial. Se escucha complicadísimo, pero van a ver que es más sencillo de lo que creen. La utilidad. Primero, vamos a generar nuevas variables que expresen la información de ese conjunto grande de datos en 2, 3 o 4 nuevos factores. Vamos a reducir esa dimensionalidad espacial donde están inscritos los datos. Eliminaremos variables que aporten poca información. A veces tenemos 2, 3, 4 variables que implica dinero, tiempo, el empleo de muchas personas y las 2, 3, 4 variables me están señalando esencialmente lo mismo. Entonces, nos permite este tipo de análisis eliminar las que sean redundantes o aporten muy poca información. Y finalmente, nos permitirá interpretar de una forma más sencilla la información. El propósito es obtener unos pocos factores, ahora los vamos a llamar PCs, Principal Componentes, o CPs, si lo quieren en español, componentes principales, que retengan la mayor variabilidad contenida en los datos. Estos son datos simulados, ¿sí? Le pedí a mi computadora que hiciera una simulación de datos y son 18 variables ambientales. Ahí está, creo que antes no lo miraban bien, en 51 cuerpos de agua. Yo los denominé cuerpos de agua hasta el 51, les puse un R1 hasta R51. Ese es su código, su ID. Y también, digamos, me interesaba saber si habían o no diferencias de 18 variables que las medí en diferentes cuerpos de agua en 5 vertientes del país, en el Magdalena Medio, en el Caribe, en el Orinoco, Pacífico y Amazonas. ¿Qué variables medimos? Teóricamente, temperatura ambiental, temperatura del agua, coliformes totales, coliformes fecales, pH, conductividad, oxígeno disuelto, saturación de oxígeno, turbiedad, alcalinidad, dureza, cloruros, nitratos, fosfatos, sólidos sedimentables, sólidos totales, DBO y DQO. Intenté que sean un poco diferentes en las 5 vertientes. Ahora, la pregunta que a mí me surge en este instante es, ¿existe algún patrón en las variables físico-químicas de acuerdo a la vertiente? Es decir, ¿hay algo que caracteriza a las 5 vertientes? Y otra pregunta, esa es la primera. Y la segunda es, ¿puedo reducir todo este número de variables y utilizar unas pocas que sean las indicadoras? Lo primero que haríamos es esto, análisis univariante. Yo simplemente ordené del R1 hasta el R51 y las uní. Esto está mal, ¿sí? En primer lugar, porque no hay un criterio que me permita definir las diferentes vertientes. Segundo, estoy volviendo una variable que no tiene tal vez una relación continua en el espacio, la he vuelto continua
con el solo hecho de unir los puntos con una raya. Tercero, no veo ningún patrón. Imaginen tratar de extraer algún tipo de información con 2, 4, 5, 15 variables. Ahí me faltaron 3. Entonces, utilicemos un análisis de componentes principales. Aquí hay varias cosas. Este es el resultado final, la gráfica. No la veamos, todavía no. Lo primero que tenemos que ver es, si eran 18 componentes, tenemos 18 nuevos factores. Pero quiero que vean las barras. Miren que la primera componente tiene la mayor altura, que implica el mayor porcentaje de la variabilidad acumulada. Es cerca del 55%. Es decir, esta primera componente está implicando el 55% de toda la variabilidad del sistema. La segunda componente está cercana del 20%, es decir, que este eje, que sería el Y, nos está aportando cerca del 20%. Entre los dos componentes ya tenemos más del 70%. Eso es bastante bueno. Pero no porque usted haga un análisis de componentes principales significa que ya está hecho y es correcto. No. Hay dos estadísticas internas del sistema que tiene que analizar primero para saber si sus componentes principales le sirven o no le sirven. El primero se llama factor de adecuación muestreal de Kaiser-Meyer-Olkin. Es un estadístico que nos permite medir qué tan coherentes y consecuentes son los datos de las diferentes variables en relación a las diferentes unidades muestrales. El valor perfecto sería 1, pero eso nunca lo vamos a encontrar y espero que nunca lo encuentren porque ya sería bastante dudoso. Lo que siempre vamos a buscar es que esté por encima de 0.6. Los valores con los que estaremos muy satisfechos serán por encima de 0.7. Seremos felices con 0.8 y hacia arriba. Y estaremos en la satisfacción plena y absoluta con más de 0.9. En este caso, con todas estas variables y los 51 puntos de muestreo, obtuvimos un 0.82. Es decir, tenemos una muy buena adecuación muestral. También podríamos ver esas medidas de adecuación muestral para cada una de las variables. En este caso solo dejé 6 porque no me alcanza el espacio. Temperatura ambiente, pH, oxígeno disuelto, temperatura del agua, conductividad y saturación de oxígeno. Observen que pH y saturación de oxígeno se adecuan de forma excelente en el análisis de componentes principales. Tenemos uno relativamente bajo, que es oxígeno disuelto con un 0.69, pero que lo vamos a dejar muy cercano de la línea aceptable. Nos interesa, por supuesto, mirar variable por variable. Si ustedes encuentran que uno de los KMO, Kaiser-Meyer-Olkin, está por debajo de 0.6, podría regresarse y prescindir de esa variable, porque le está generando cierta inadecuación muestral. Entonces, número 1, y la segunda prueba importantísima es la prueba de esfericidad de Bartlett. Aquí, esto es, bueno, es una prueba que lo hace con una distribución chi cuadrado, bla, bla, bla. Aquí lo único que nos interesa es el valor de P. Si este valor de P está por debajo de nuestro alfa, que generalmente es 0.05, el modelo es adecuado para explicar los datos. En este caso está muy por debajo de ese 0.05, significa que el modelo es buenísimo para explicar los datos. Entonces, tenemos una excelente adecuación, una buena, excelente adecuación muestral y 2, el modelo es adecuado para explicar los datos. Ahora sí, veamos la figura y el análisis.
Antes no valía la pena. Espero que alcancen a ver estas letras. El rojo es Amazonas, amarillo es vertiente Caribe, verde Magdalena Medio, azul Orinoco y fucsia Pacífico. Lo que quiero que noten es que existen dos grandes agrupaciones. Bueno, esto lo hice con NR, una plataforma que se llama RWizard, que es interesantísima, es gratuita, es fácil de instalar y manejar. Bueno, tal vez no tan fácil de manejar, hay que tener un entrenamiento, pero es una vez que la empiezas a manejar, es probable que te defiendas de ahí en adelante. Lo interesante de este software es que me permite, de este paquete, es que me permite generar elipses con un 90 y 95% de intervalo de confianza para cada uno de los conjuntos que a mí me interesa identificar. Recuerdan que dije, aquí tengo dos preguntas. Me gustaría saber si las variables físico-químicas pueden definir las vertientes. Pues bien, creo que sí. En un ejemplo hipotético, los datos, no lo olviden, son inventados. Lo que yo estoy notando aquí es que la región Magdalena Medio está completamente separada de un conjunto que casi forma una unidad, que son las otras 4 vertientes. Sin embargo, estas vertientes por sí mismas y cada una tienen su propia identidad. Y la segunda pregunta que yo me hice era, ¿será que las variables, algunas están ofreciendo poquita información o son redundantes? ¿Será que puedo extraer algunas y eliminarlas del análisis? Pues bien, en primer lugar, todas las variables están señalando hacia la izquierda, hacia la región del Magdalena. Si volvemos hacia los datos, bueno, aquí está truncado en 24. Intencionalmente puse los datos de Magdalena mayores por encima de los otros. Miren esos coliformes, las temperaturas, la conductividad, la alcalinidad, todos son mayores, porque quería intencionalmente generar esta, eh, esta simetría hacia lo que son el conjunto de la vertiente Magdalena. Entonces, a medida que el vector es un vector, si el vector está señalando hacia la izquierda, significa que los valores tienden a incrementar hacia la izquierda, es decir, hacia Magdalena, y va a ser menor hacia la derecha, hacia donde estoy señalando con el puntero. Es decir, las cuatro vertientes, las otras 4 vertientes. Habrá algunas variables que estén señalando relativamente lo mismo, casi. Aquí tenemos fosfatos y coliformes fecales, los vectores están casi sobrepuestos, entonces podríamos relativamente afirmar que están señalando con la misma intensidad, la misma fuerza. Otro dato importantísimo es la dispersión de los datos. Aquí está el punto de muestreo 2, el R1, el punto de muestreo 3. Miren que están bastante dispersos. Forman un conjunto. Es un conjunto verde bastante grande. Pero observen lo que sucede con Amazonas. Diría que los puntos de muestreo en Amazonas son más homogéneos entre sí. Lo mismo que Orinoco, lo mismo que Caribe, relativamente lo mismo que Pacífico. Pero para Magdalena afirmaría que no son tan homogéneos. ¿Vale? Esto lo voy a dejar aquí. ¿Cuál índice o distancia utilizar? En el caso de los componentes principales, no estamos usando ni índices ni distancias. Aquí utilizamos correlaciones. Puede ser Pearson, Spearman, Kendall. ¿Por qué Pearson, Spearman o Kendall? Bueno, depende del tipo de datos. Si yo tuviera
más datos que sean discretos, recuerdan que son datos discretos, conteos, utilizaría Spearman. Pero en este caso, exceptuando coliformes, el resto de variables, todas son continuas. Es decir, tiene la posibilidad de usarse decimales. Entre dos valores existen infinidad de resultados. Esa es una de las razones por las que utilizamos Pearson y no Spearman. Entonces, los componentes se hicieron con el coeficiente de correlación de Pearson y no de Spearman o Kendall. Y esto, bueno, esto va a ser importante para la siguiente charla. Cuando hablemos de análisis de conglomerados, que también los conocemos como clúster o agrupamientos, cuando hablemos de análisis discriminante, cuando hablemos de correlaciones canónicas y cuando hablemos de análisis factoriales. Es muy diferente utilizar una distancia de Sokal-Snedt o de Jacquard que una distancia de Kulczynski o Hellinger, que son hechas para datos continuos, mientras que estas son para datos binarios. Esta es una distancia interesantísima. Nos permite utilizar cuando tenemos una que otra casilla vacía. Sorensen también es para presencias o ausencias. Y la distancia euclidiana, que generalmente todos lo utilizamos, la hemos utilizado, o la de Manhattan, de la cuadra también llamada, son las más comunes. Eso es una línea recta entre el punto 1 y el punto 2. ¿Cuál es la distancia más cercana en eso? Las demás no necesariamente significan lo mismo. Entonces, antes de que veamos esos análisis, dentro de 8 días le echamos una ligera repasada y revisión a esto y, bueno, cumplí con mi tiempo. Espero que les haya gustado. Tenemos un tiempo para algunas preguntas, no sin antes recordarles visitar nuestra página web, bluenotedatanalysis.com. Pueden escribirnos a info@bluenotedatanalysis y búsquennos con el hashtag BlueNoteDataAnalysis en LinkedIn, en nuestro blog, en Twitter, en YouTube y en Facebook. Como les decía, estamos realizando este tipo de charlas informativas cada un par de semanas en diferentes áreas. Ahorita estamos en el núcleo ambiental, cosa que a ustedes les interesa mucho. Entonces, en 8 días nos podemos ver para tratar unos 2 o 3 análisis multivariantes adicionales. Muchas gracias. Si las quieren hacer en voz alta, súper. Hola Valeria, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bueno, los saludo a todos desde acá de Argentina y yo tengo una consulta sobre el análisis de componentes, justo ahora lo estoy usando para hacer unos análisis y tiene que ver con que si los datos tienen que tener distribución normal para poder hacer los análisis de componente y los test que se hacen a priori para el análisis. Valeria, es una pregunta interesantísima y te voy a decir que hay 2 grandes escuelas en este instante. La que te va a decir que sí, te exige multinormalidad, y la que te dice que no. Llevo mucho tiempo tratando también de definir mi posición y creo que no es necesario la multinormalidad por una sencilla razón. ¿En qué mundo vas a encontrar que 52 variables se comporten de forma normal, se distribuyan de forma normal? A veces recurrimos intencionalmente a normalizarlos a través de transformaciones, raíz cuadrada, logarítmica, 1 sobre x, etcétera.
Pero entonces cuando ya las transformamos, quedan, para retransformarlas va a ser un poco más complicado. Por mi ejercicio y por el ejercicio de los ecólogos numéricos, te puedo decir que si hay una severa anormalidad, es mejor tratar de transformar algunos datos, revisar esos outliers. Sabes que a veces son los valores atípicos los que están jalonando hacia un lado, pero en términos generales es muy, muy complicado que tengas una anormalidad severa en casi todas tus variables. Nos ha funcionado y creo que vale la pena trabajarlos, de todos modos. Ok, otra consultita más tiene que ver con la estandarización de los datos. Si conviene estandarizarlo, justo trabajo con variables muy parecidas a las que mostraste en el ejemplo, y como tienen diferentes unidades de medida, había leído que conviene siempre estandarizarlos, como para que no pase eso que mostraste vos, que se iban todas las variables para un solo sitio por la diferencia de las escalas. Sí, actualmente en esencia todos los paquetes te lo estandarizan o ya en el predeterminado está estandarizado. Claro que hay que estandarizar. Si no estuviera estandarizado, la variable coliformes, que estamos hablando de millones de unidades, versus alcalinidad, que está en decenas o centenas, pues el vector sería increíblemente largo y opacaría todo el sistema. La otra es que la mayoría de los paquetes te permite escalar los vectores. A veces son muy gigantes o a veces son muy cortos, entonces uno simplemente por una cuestión estética visual los escala. En ese PCA yo lo escalé con 0.4 porque los vectores estaban realmente por fuera de la gráfica, pero son pequeños juegos. Lo que nos interesaría sería la dirección del vector. Ok, bueno, muchas gracias por las respuestas y la verdad que estuvo muy clara la presentación. Gracias. Vale, Valeria. Hola, buenas tardes. Hola, Tatiana. Yo quisiera hacer una pregunta que me sucede muy a menudo con datos ambientales, y es que a veces tengo muchas variables, pero pocas observaciones. Entonces no sé qué tan adecuados son este tipo de análisis cuando el número de observaciones es limitado. Tatiana, yo también he tenido ese problema y creo que la mayoría de nosotros lo hemos tenido. Imagínate que tuvieras no una matriz 60 por 30, que es el mundo ideal, sino 5 por 60. 5 unidades de muestreo con 60 variables. Ningún software te lo va a correr excepto uno. Hay uno que se permite hacer esa trampilla, que es PAST. PAST 3.0 permite hacer, no importa si tienes menos unidades de muestreo versus tantas variables. No hay una regla universal para decir cuántas variables o cuántas unidades mínimo debo tener. Por lo general, deberías tener 2 veces el número de variables. Si tienes 30 variables, en el mundo ideal deberían ser 60 unidades de muestreo. Pero si tienes 5 versus 60 variables, primero reduce esas 60, redúcelas. Quizás pudiera reducirlas a 20. Y prueba. ¿Con qué software? Prueba con R. Diferentes paquetes de R. Prueba con PAST. Pero si tienes 5 unidades de muestreo es difícil realmente ver la variabilidad. La verdad no la vas a ver. Vas a mirar es una nube completamente dispersa o la mayoría de puntos concentrados en el centro, en el 00 del PCA. Siempre hay que tratar de tener la mayor cantidad de unidades de muestreo que de variables. Muchas gracias. Sí, precisamente ese es el problema que encuentro. Digamos que he logrado sacar el análisis en R,
pero al final no me dice nada porque veo todos los puntos como que en un mismo, en el centro, entonces realmente no se puede deducir mucho de ese tipo de análisis y esa era la duda que tenía. Sí, Muchas a gracias. veces, vale, Tatiana, sí, a veces es mejor colectar más datos, más puntos de muestreo. Quizás pudiéramos tener algún tipo de categoría que nos permita ir hacia ese lugar. En algunas ocasiones en nuestras empresas o laboratorios hemos colectado mucha información durante años. Entonces, podríamos utilizar la información que tenemos, por supuesto, cuyas formas, los protocolos de medida pues estén estandarizados y utilizar la información previa para ir alimentando una base de datos. Eso lo podrías hacer con un análisis discriminante. Entonces ya tienes diferentes conjuntos, en este caso diferentes vertientes, tienes un nuevo dato y te lo debería clasificar en algún lado. Eso lo vemos en 8 días. Perfecto, gracias. Vale, Carlos Augusto pregunta cuál es el nombre del paquete. RWizard. Es del profesor Guisande, es de España, es una plataforma muy interesante, muy bonita para trabajar, tiene una interfase muy amigable. Como cualquier trabajo en R, hay que entrenarse un poquito, pero funciona bastante bien. Buenas tardes. Buenas tardes, Germán. Muchas gracias por la presentación muy clara. Me surge una inquietud del análisis de componentes principales que tú haces a la matriz de 51 por 23, creo que era. Finalmente haces el análisis y se ve que creo que 2, 3 componentes principales representan la variabilidad casi de un 80%, si no estoy mal, no recuerdo bien. Sí. Ya con esas 3 componentes principales, que no recuerdo cuáles fueron en cuanto a variables, ¿qué se concluye? O sea, ya he reducido mis variables de 23 a 3 componentes principales. Ya la conclusión de esto, ya qué me da como para poder concluir algo ya de manera más general. Me perdí un poco con eso. Sí, Germán, a mí nos faltaría hacer una gráfica de la componente 1 versus la 3, porque cuando vimos la componente 1 nos arroja todos los vectores hacia la mano izquierda, entonces no nos está separando por ese lado. Con la componente 2 tampoco, ¿cierto? Están como en un abanico. Es muy probable que la tercera componente nos esté definiendo algo. Pero como los datos fueron inventados, ¿sí? De hecho aleatorizados en Excel para una cuestión de ejercicio, también para probar que el PCA es una herramienta bastante fuerte, que nos permitiría incluso trabajar un poquito con los datos inventados, pero yo imagino que la tercera componente es la que nos define realmente algo adicional. Ahora bien, eso me lleva a otro punto con el que fue la razón por la que hace varios años yo me metí a estudiar análisis estadísticos. Y es que hay un mundo que yo soy biólogo, que los biólogos conocemos, otro mundo que el estadístico conoce, pero el mundo ideal es donde los dos convergen. Entonces, desde el punto de vista estadístico, yo puedo hacer interpretaciones sobre algo que poco o nada conozco, pero es desde el punto de vista aquí del estudioso ambiental que se puede interpretar estos datos. Voy a hacer una cosa, para la charla dentro de 8 días voy a arrancar con la misma gráfica, voy a cruzar componente 1 versus 3, 2 versus 3, a ver si descubrimos algo. Sí, porque me surgió una inquietud, profesor. Si digamos, como son datos, fueron aleatorios, pero digamos, ya en el análisis de componentes principales, todos marcados hacia el lado izquierdo, las flechas. Si uno evaluaría en principio un análisis de correlación de variables, se daría cuenta que en un momento dado son tantas que son tan coincidentes, tan correlacionadas, que no tendría ningún sentido hacerle análisis de varianza, pienso yo. Sí, ¿por qué no? Exacto. Yo lo que esperaba era encontrar
casi siempre todos vemos saturación de oxígeno y oxígeno disuelto, los dos vectores señalando casi al mismo lado, o los coliformes, suelen existir ese tipo de relaciones, y mira que no. Entonces, sí falta analizar el tercer componente cruzado con el 1 y el 2. Ok, muchas gracias. Vale. Bueno, yo creo que casi de la misma manera como lo estábamos hablando con Valeria y con Germán. En este caso, me gustaría es mirar la tercera componente para ver si los vectores mantienen la misma dirección, si están agrupados de otra forma, pero por el momento, lo único que puedo ver claramente es que todos señalan hacia las unidades de muestreo de Magdalena Medio, que son donde están los mayores valores, y se alejan de las otras 4 vertientes donde están los menores registros, las menores magnitudes. Esa sería la interpretación inicial con lo que observamos. Pero con el componente 3 de pronto observamos algo más. Sí, Javi, tú lo estás afirmando, así es. Sí. Javier desde Santa Marta. Bueno, desde Bogotá. Vale, exacto. Vale, gracias, Javier. Sí, Javi. Qué bueno ver a las personas conocidas. Saludos, Liliana, también. Buenas tardes. Uber, ¿cómo estás? Mi nombre es Uber. Muy bien, gracias. Gracias por su presentación, muy buena, muy claro realmente. Yo tenía una pregunta respecto a estos componentes principales, y es que en estos estudios de ambiente, ¿con qué otros métodos podríamos complementarlo? ¿Con qué otras técnicas? O si realmente un PCA nos brindaría la información suficiente como para llegar a tomar decisiones sobre los datos que tenemos. Por ejemplo, Pues en este mira caso que, que da un... Sí, 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 diga. perdona que te interrumpí. Sí, es que, por ejemplo, en este caso que tenemos una proporción de la varianza acumulada cerca del 80%, o sea que es muy buena. Sí, la técnica de los análisis de componentes principales es netamente descriptiva. Entonces utilicémosla solo para describir los datos, mirar cómo se están relacionando estas variables, mirar, como en el caso de la gráfica que nos agrupa, ¿sí? Lo estético es muy importante, nos señala alguna tendencia, pero dependiendo del tipo, bueno, si este es el único, el conjunto de datos que tú tienes, también valdría la pena realizar otros análisis, tal vez un factorial, tal vez un discriminante, para ver si existe algo más detrás. Pero esa partecita la veremos dentro de unos 8 días. Ok, profe, muchas gracias. Con gusto. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. De verdad espero que les haya podido compartir algo de lo que hacemos desde Blue Note. Y pues nos encontramos en 8 días.